En esta secuencia vamos a ver las opciones y hojas de formato, las hojas denominadas por defecto EPN Formatting Sheet, también conocido como formato dinámico, característica del EPM Add-in y del plugin EPM de Analysis for Office, clientes para SAP BPC 10.0 10.1. En un nuevo libro de Excel, vamos a la cinta EPM, iniciamos sesión, vamos a utilizar la conexión al modelo Planning, introducimos nuestro usuario, nuestra contraseña e iniciamos sesión. Vamos a construir a través de las opciones de reconocimiento de miembros de dimensión un nuevo informe. Vamos a introducir a partir de la celda A1 los siguientes datos. Comenzamos por la dimensión Entity, introducimos FR de Francia, luego Budget para la dimensión Category. Al ser un texto que está presente en más de un miembro de dimensión, aparece la ventana de nombres ambiguos, seleccionamos el elemento que deseamos, en este caso el miembro de dimensión con ID Budget, y hacemos clic en aceptar. A continuación vamos a introducir Input en la celda A3 por la dimensión de auditoría, luego el ID Third Party por la dimensión Interco, luego vamos a introducir Product C por la dimensión Producto. En la celda A6 introducimos la medida de este modelo, en este caso es Periodic, y por último, para terminar de definir lo que será nuestro eje de página, introducimos el texto Local para identificar el ID de moneda local, y en este punto ya tenemos definido lo que será nuestro eje de página para este informe. A continuación, a partir de la celda B10, vamos a definir nuestro eje de filas. Introducimos el texto BS, aparece la ventana de nombres ambiguos, seleccionamos en este caso el nodo padre de la dimensión cuenta para la agrupación de cuentas de balance, seleccionamos el elemento, clic en aceptar y a continuación en la celda C9 vamos a introducir el ID 2017.total, que es el nodo padre de la dimensión tiempo para el año 2017. Ya tenemos definido nuestro informe, el eje de página, el eje de filas y el eje de columnas. Haciendo clic al botón que acompaña a la identificación del informe actual, veremos las secciones de este informe que hemos definido a través del reconocimiento de miembros de dimensión. Vamos a editar el informe, vamos a la ficha Opciones, desactivamos la opción Heredar opciones de hojas, activamos la casilla Usar como formulario de entrada y en el área de totales indicamos que deseamos ubicar los totales de filas en la parte superior, los de columnas lo dejamos a la derecha, volvemos al área de diseño y deseamos puntualizar que tanto para el eje de columnas y de filas la selección es dinámica. Hacemos clic en aceptar. Si viésemos este mensaje de advertencia, podemos darle clic en esta casilla y luego aceptar, o podemos darle cancelar. Y este mensaje de advertencia nos señala que no estamos almacenando en este informe los datos de conexión. Pero tal como hemos indicado en una secuencia anterior, el no almacenar los datos de conexión en un informe
nos va a permitir reutilizarlo con otros servidores de VPC que tuviesen una estructura de datos similar. Ese mensaje de advertencia se debe porque en las opciones de usuario tenemos activa esta opción, ya sea activando la casilla de ese mensaje de advertencia o esta casilla, ya no volveremos a ver este mensaje. Regresamos al editor de informes, verificamos que nuestras opciones que hemos especificado se mantienen, hacemos clic en aceptar y ya no visualizamos el mensaje de advertencia. A continuación vamos a expandir nuestro eje de filas y nuestro eje de columnas utilizando la opción expandir, pero antes de hacer clic en este comando hacemos clic en el desplegable que lo acompaña y seleccionamos la opción de miembros y descendientes. Nos ubicamos sobre el miembro del eje de filas y hacemos clic en expandir. Nos ubicamos en el eje de columnas, hacemos clic en el desplegable de expandir y escogemos la opción secundarios. Y a continuación hacemos clic en el comando expandir. Nos ubicamos en el segundo trimestre, hacemos clic en el desplegable del botón expandir e indicamos la opción de componentes y secundarios y hacemos clic en expandir. Tenemos primer trimestre, los 3 meses del segundo trimestre, el total del segundo trimestre y los 2 últimos trimestres del año. Si damos clic en actualizar, esta es la estructura de nuestro informe. Si entramos al editor de informe, veremos que la estructura del eje de filas se ha actualizado de acuerdo a las expansiones que hemos realizado en ambos ejes. Si cualquier expansión que se realice no quisiéramos que modifique la estructura de nuestro informe, podemos ir por opciones de hoja y en la ficha actualizar activaríamos la opción de restaurar la selección dinámica al actualizar después de la navegación. Si hiciésemos clic en salvar por defecto, estaría guardando esta especificación en el fichero de preferencias del equipo del usuario. En este caso, deseamos que esta especificación impacte solamente en el libro con el que estamos trabajando. Damos clic en aceptar y si hacemos clic en el comando actualizar, perderemos todas las expansiones que hubiésemos realizado y quedaría la versión original del informe. Vamos a restituir las expansiones que habíamos realizado. Vamos a opciones de hoja, ficha actualizar y desactivamos la opción restaurar la selección dinámica al actualizar después de la navegación. Aceptar y realizamos la expansión. Para el caso del eje de columnas, vamos a hacer una expansión a nivel de secundarios. Damos clic en el botón expandir, nos ubicamos en el segundo trimestre del año y hacemos clic en expandir. Para el eje de filas vamos a seleccionar la expansión de miembros y descendientes y a continuación botón expandir. Si deseamos que esta sea la foto final de la estructura de nuestro informe, tendremos que entrar al editor de informes y hacer clic en aceptar. De este modo estamos estableciendo que esta es la estructura final de nuestro informe. Si a continuación entramos a opciones de hoja, a la ficha actualizar y activamos la opción restaurar la selección dinámica al actualizar después de navegación y hacemos clic en aceptar y a continuación damos actualizar, no perderemos las expansiones que hubiésemos realizado.
Si a partir de aquí realizamos nuevas expansiones, por ejemplo, nos ubicamos en el tercer trimestre, escogemos la opción componentes y secundarios y a continuación botón expandir. Tenemos los 3 meses del tercer trimestre y si a continuación le damos clic en actualizar, restituirá la estructura de nuestro informe tal como lo hemos fijado anteriormente. Vamos a guardar nuestro formulario de entrada. Para esto vamos a utilizar la opción guardar de la cinta EPM y vamos a utilizar la opción de guardar a carpeta raíz del servidor y vamos a escoger la carpeta de grupo. En este caso la carpeta de grupo se denomina formación, o en cualquier otra ubicación donde tuviésemos acceso. Vamos a guardar este libro con el nombre prueba formato. La extensión a utilizar es la extensión por defecto. Damos clic en grabar. A continuación vamos a utilizar el formato dinámico del EPM Add-in o del plugin EPM de Analysis for Office. Para este fin debemos incorporar en primer lugar la hoja de formato. Para agregar la hoja de formato a un libro hacemos clic en esta opción, ver formatos. Al hacer clic en ver formatos, se insertará una hoja de formato EPM solo si el libro sobre el que estamos trabajando no tuviese una hoja de formato, tenga el nombre que tenga. Por defecto, el nombre de la hoja de formato es EPM Formatting Sheet. Este nombre lo podemos cambiar. Seguirá siendo reconocida como una hoja de formato. En un libro podemos tener más de una hoja de formato o podemos tener una única hoja de formato, la cual puede ser utilizada para todos los informes y formularios de entrada que tuviésemos dentro de un libro. La hoja de formato presenta 4 secciones en la que podemos especificar una serie de parámetros para el formato de nuestros informes. Cada sección viene acompañada por una casilla de selección. Para indicarle al EPM que requerimos que una sección de esta hoja de formato sea tomada en cuenta, debemos marcar esta casilla de selección. Por defecto, solamente la primera sección de esta hoja de formato tiene la casilla de selección marcada. Las 3 siguientes secciones, si es que las utilizamos, deberemos marcar esta casilla. Cada especificación de formato está compuesto por una línea, salvo casos especiales, como el de las jerarquías, cuya especificación puede estar conformada por más de una línea. Cada especificación de formato va acompañada de una casilla de verificación, la cual deberemos dejar marcada si deseamos que esta especificación de formato se utilice al actualizar un informe o formulario, además de dejar marcada la casilla de verificación que acompaña a cada sección de esta plantilla. La especificación de un formato está compuesto por 2 elementos, el formato que tendrá el dato y el formato que tendrá el texto o el encabezado que acompaña al dato. El formato lo debemos dar, en el caso del dato, en este valor numérico, y en el caso del texto, en la celda que contiene el texto etiqueta. Las posibilidades de formato son las mismas que le podríamos dar a cualquier celda de Excel, inclusive en bloqueo de celda. Vamos a ver el caso más simple del uso de esta plantilla de formato. Vamos a desmarcar las casillas de verificación de todas las secciones. Vamos a hacer uso de la sección formato de eje de página. En primer lugar, tenemos que marcar la casilla de verificación que acompaña al encabezado de esta sección. Observamos que las casillas de verificación de las especificaciones de formato de esta sección ya están marcadas.
Estas especificaciones de formato, si vemos nuestro informe, afectarán a los miembros de nuestro eje de página. Regresamos a nuestra plantilla de formato y en primer lugar tenemos formato predeterminado. Ese es el formato que tendrán los miembros de dimensión para los cuales no hemos especificado un formato en concreto. Con el botón Agregar dimensión podemos seleccionar una o todas las dimensiones que conforman el eje de página y a cada una de ellas les podemos asignar un formato específico. Por ejemplo, seleccionamos Measures o medida, nos ubicamos en el texto etiqueta y con botón derecho llamamos al menú contextual y vamos a seleccionar un color de fondo distinto. Vamos a agregar otra dimensión, por ejemplo la dimensión Product. Nos ubicamos en el texto etiqueta, botón derecho, seleccionamos un color de fondo, lo resaltamos, también le asignamos un color distinto al texto y en el caso de formato predeterminado, es decir, el formato que se aplicará al resto de dimensiones incluidas en el eje de página, vamos a decirle que queremos también un fondo distinto y un tamaño de fuente igual a 10 puntos. Y ahora a continuación vamos a vincular esta plantilla de formato con nuestro informe. Vamos a nuestro informe, vamos al editor de informes, en opciones, marcamos la casilla de verificación aplicar formato dinámico. En este desplegable veremos todas las plantillas de formato definidas dentro de este libro. Escogemos la que deseamos utilizar, damos clic en aceptar y vemos el resultado. Al igual que cualquier otra hoja de Excel, esta plantilla de formato la podemos copiar. Nos posicionamos sobre el nombre de la plantilla, botón derecho, llamamos al menú contextual, opción mover o copiar. Podemos copiar esta plantilla al mismo libro o a otro libro. En este caso vamos a copiarla dentro del mismo libro, marcamos la opción de crear una copia y le vamos a indicar que la copie al final de las hojas que tenemos en este momento. Damos clic en aceptar y esta hoja de formato vamos a cambiarle nombre, vamos a decirle nombre formato 2 y si vamos a nuestro informe, al hacer clic en editar, en opciones, veremos el desplegable de hojas de formato que también presenta la hoja de formato que hemos generado a través de la copia de la hoja de formato original. Podemos asignar una hoja de formato a cada informe o formulario que tenemos definido dentro de cada libro, o podemos hacer una especificación global a través de opciones de hoja, ficha formato y marcar la casilla aplicar formato dinámico y escoger una de las plantillas de formato definidas en este libro. Estas opciones de hoja, tal como hemos comentado anteriormente, van a aplicar siempre y cuando no desmarquemos o no deshabilitemos la casilla heredar opciones de hoja. Si deshabilitamos esta casilla de selección, primarán las especificaciones de esta ficha. Damos cancelar y vamos a ver otras secciones de esta plantilla. Con la sección banda de filas y columnas podemos definir lo que usualmente se conoce como un pijama en nuestro informe o formulario. Se debe tener presente
que la última especificación de formato tendrá prioridad sobre las anteriores. Es por eso que en algunas secciones tenemos estos dos botones: prioridad a formato de columna o prioridad a formato de fila. Si seleccionamos prioridad a formato de fila, cambiará el orden de las especificaciones de formato. Con prioridad a formato de fila, dejará las especificaciones de formato de fila después de las especificaciones de formato de columna. Las casillas de selección de las especificaciones de formato ya están marcadas y tenemos que indicar un formato para las filas impares y un formato para las filas pares. Por ejemplo, vamos a decirle que para las filas pares vamos a asignarle este color tanto al dato como a la etiqueta, y para las filas pares tendrá otro color. Y recuerden marcar la casilla de verificación de la sección para que esta especificación de formato sea tomada en cuenta al actualizar el informe o formulario. Vamos a nuestro informe. La vinculación del informe con la plantilla de formato ya está realizada. Damos cancelar y simplemente damos al botón actualizar. Y vemos el resultado. Regresamos a nuestra hoja de formato y si cambiamos la prioridad de formato, al hacer clic en prioridad a formato de columna, veríamos que se estarían aplicando estos formatos al estar activa la casilla aplicar de estas especificaciones asociadas a la columna. Regresamos a nuestra hoja de informe, actualizamos y el resultado sería otro. Regresamos a nuestra hoja de formato y vamos a ver otra especificación de formato asociado a la sección de formato de nivel de jerarquía. Pero previamente vamos a desmarcar la casilla de la sección de bandas y filas de columna. Al igual que otras secciones, hay un formato predeterminado. Es el formato que se va a establecer si es que no hay una especificación concreta para un elemento de la jerarquía, ya sea a nivel de fila o a nivel de columna. Vamos a desmarcar el formato predeterminado. Vamos a establecer al formato de nivel base. Marcamos la casilla de selección aplicar asociado a esta especificación. Vamos a señalar que para el dato, para el miembro base o nivel de entrada, vamos a asignarle este color y a la etiqueta el mismo color. Vamos a activar la casilla de selección de formato a nivel específico. Al nivel 1 vamos a asociarle ese color de fondo y el texto vamos a ponerle texto blanco resaltado y lo mismo para la etiqueta. Vamos al nivel 2. En el nivel 2 vamos a asignarle este color de fondo al dato y lo mismo a la etiqueta. Y por último, el nivel 3 le ponemos un color más claro tanto al dato como a la etiqueta. Podemos agregar más niveles con este botón o retirar con este botón quitar último nivel.
Al igual que la sección de banda, tengo la opción de especificar prioridad de fila o prioridad de columna. En este caso, vamos a indicar prioridad a formato de fila. Estos botones, nivel de estructura o nivel relativo, indica cómo se va a identificar los niveles de la jerarquía. Si van a ser identificados por el nivel real que tienen en el modelo de datos o el nivel relativo según los niveles que hubiesen sido recuperados a nivel del informe. En este caso, como he recuperado todos los niveles de la cuenta de balance, la especificación de uno u otro es indiferente. Con este botón, iniciar formato desde el nivel más bajo mostrado es para invertir el sentido de la jerarquía. Con estas opciones dimensión interna y dimensión externa aplican cuando tenemos más de una dimensión en un eje y se señala a cuál de las dimensiones se aplicará el formato. Marcamos la casilla de selección del título de esta sección, formato de nivel de jerarquía. Vamos a nuestro informe, botón actualizar. Y ese es el resultado que tenemos hasta este momento. Si es que no se ha obtenido este resultado, verifica que en tu hoja de formato tengas seleccionadas las secciones formato de nivel de jerarquía, desmarcada la sección de componente de dimensión y formato de propiedad, desmarcada la casilla de selección de banda de fila y columna y marcada la casilla de selección de formato de eje de página. Vamos a nuestra hoja de formato y vamos a especificar un formato para el eje de columnas, solamente para las etiquetas. Vamos a asignarle a la etiqueta de nivel 1 este color de fondo y este color de texto, y al nivel 2 vamos a escoger otro color más claro, y al nivel 3 otro color. Vamos a nuestra hoja de informe, actualizamos y vemos el resultado. Regresamos a nuestra hoja de formato. Como habéis observado, hay una columna Usar al lado derecho de la columna Datos y Encabezado. Si hacemos doble clic a la casilla correspondiente al formato que hemos especificado, aparece una ventana en donde podemos puntualizar qué característica de formato deseamos que se aplique. Por defecto, todo el formato indicado en una celda se aplicará, pero podemos desmarcar la primera casilla para indicar que no deseamos que se aplique todo el formato, e indicamos, marcando las casillas correspondientes, los formatos que deseamos que se apliquen. Al seleccionar los formatos que deseamos, hacemos clic en aceptar y veremos que se agregan unas etiquetas que para el IPEMEDIN serán interpretadas como los formatos que deseamos que se apliquen al actualizar nuestro informe que está vinculado a esta plantilla de formato. Con doble clic entramos, desmarcamos lo que hubiésemos especificado y dejamos marcada la casilla All o Todo. A continuación vamos a regresar a nuestra hoja del informe, vamos a editar el informe y vamos a agregar en el eje de columna lo que se conoce como un componente en blanco. Sin seleccionar ningún miembro de dimensión, nos ubicamos en el desplegable de la parte inferior izquierda, seleccionamos componente en blanco y hacemos clic en este botón. Este componente en blanco, si lo estamos agregando en el eje de columnas, agregará una columna. Si estuviésemos agregándolo en el eje de filas, agregará una fila. Y este componente en blanco lo deseamos ubicar
después de Q1 y vamos a agregar otro componente en blanco, y este segundo componente en blanco lo vamos a poner antes de Q3. Damos clic en aceptar una vez más y vemos el resultado. Disminuimos el ancho de estas columnas, vamos a ponerle un ancho de 2 puntos, regresamos a nuestra hoja de formato y vamos a ver la última sección que nos falta por revisar de esta plantilla de formato. Nos referimos a la segunda sección, componente de dimensión / formato de propiedad. Tenemos en esta sección la especificación de unos formatos para unas celdas específicas que puede tener nuestro informe. En primer lugar tenemos componente personalizado. El componente personalizado es una derivación de los local members que se aplican para otro tipo de conexión. El componente calculado es el componente asociado a un padre de una jerarquía. Si deseamos establecer un formato específico para este tipo de elementos, ya sea en la fila o en la columna, tendremos que especificar el formato deseado y marcar la casilla aplicar correspondiente a esta especificación de formato. Formato predeterminado de componente que se puede introducir. Se refiere a los componentes de miembros base o nivel de entrada, a los miembros de dimensión del nivel más bajo de una jerarquía. Por ejemplo, si deseamos que estas celdas tengan un color que las diferencie, vamos a escoger cualquier color que no hemos seleccionado hasta este momento, especificamos un color y le damos clic en la casilla aplicar correspondiente a esta especificación de formato. La siguiente línea, identificada con el texto formato predeterminado de componente local, se refiere a los local members que hubiésemos definido dentro del informe. La siguiente especificación, formato predeterminado de componente cambiado, se refiere al miembro base o miembro de nivel de entrada cuyo valor hubiese sido modificado. En caso que se hubiese modificado el valor de una celda, vamos a indicar que deseamos que se vea con este color. Marcamos la casilla aplicar correspondiente a esta especificación. Adicionalmente, podemos agregar con este botón alguna especificación particular para un miembro de dimensión. En este caso tendremos que seleccionar la dimensión que deseamos especificar un formato en particular y a continuación seleccionar el miembro de dimensión al cual deseamos asignarle un formato específico. Por ejemplo, podemos seleccionar el miembro cache y vamos a indicar que tenga el texto en rojo y resaltado. Una vez especificado este formato, marcamos la casilla aplicar correspondiente a esta especificación. Vamos a darle clic otra vez al botón agregar componente o propiedad. Podemos especificar una selección concreta asociada a una propiedad o a un componente local. Damos cancelar. Si deseamos retirar una especificación, más a la derecha tenemos el botón quitar. Lo mismo que hemos especificado a nivel de filas se aplica para las columnas. Al igual que otras secciones de esta plantilla,
podemos especificar la prioridad cuando se aplique estas especificaciones de formato. En este caso está marcado prioridad en formato de columna, pero al no tener marcada ninguna casilla en las especificaciones de formato de la columna, es indiferente marcar una u otra opción. Tenemos que marcar la casilla correspondiente al nombre de esta sección. Vamos a la hoja de nuestro informe y actualizamos. Podemos observar que las celdas asociadas a miembros de nivel base o nivel de entrada están señalizadas de otro color. Y si introducimos un dato en cualquiera de ellas, cambiará el color de la celda tal como lo hemos especificado en el formato. Pero si modificamos una de las celdas de los niveles superiores, es decir, las celdas calculadas o las que presentan los valores agregados que se introducen en el nivel de entrada, este formulario nos permite introducir estos datos. A través de la hoja de formato podemos bloquear la modificación de estas celdas. Vamos a la hoja de formato, nos ubicamos en la línea donde señala formato predeterminado de componente calculado, ubicados en la celda de datos de esta especificación, pulsamos botón derecho, menú EPM, bloquear celdas seleccionadas. Pero le tenemos que indicar que solamente deseamos aplicar este bloqueo. Y en vez de la palabra all, vamos a poner protection y marcamos la casilla aplicar asociada a este formato. Vamos a la hoja de nuestro informe y a continuación tenemos que bloquear esta hoja. Podemos bloquear la hoja utilizando las funciones estándar de Excel a través de la ficha revisar, o podemos utilizar las opciones del EPM. Esta segunda alternativa es la más recomendable. En la cinta EPM vamos a opciones de hoja, ficha protección, marcamos la opción señalada como proteger hoja de cálculo activa, introducimos una contraseña que sea fácil de recordar posteriormente. En mi caso voy a introducir la palabra BPC en minúsculas, lo introducimos una vez y repetimos la misma contraseña en la siguiente casilla. Damos a aceptar, actualizamos nuestro informe y vemos si estas celdas están bloqueadas. Y efectivamente están bloqueadas, y al tratar de introducir un dato en estas ubicaciones vemos el mensaje estándar de Excel que nos indica que la celda es de solo lectura, pero hemos perdido el formato de las etiquetas. Vamos a la hoja de formato y para las etiquetas les vamos a decir que no aplique ningún formato. Esto lo hacemos dejando esta celda usar en blanco, o podemos utilizar la palabra none. Con las dos opciones tenemos el mismo resultado. Vamos a la hoja de formato y vemos el resultado de esta nueva especificación. Las celdas calculadas siguen bloqueadas, pero esta celda sí me está permitiendo modificar el dato. Y para esto tendremos que indicar a nivel de columna lo mismo. Botón derecho, menú EPM, bloquear celda seleccionada. Activamos la casilla aplicar, indicamos que solamente deseamos especificar la protección e indicamos que no deseamos que se modifique el formato de la etiqueta. En este caso dejamos la celda en blanco. Vamos
a la hoja del informe, actualizamos nuestro informe, intentamos modificar esta celda y ahora ya no nos permite modificar esta celda. Pero ahora nos está permitiendo insertar valores en las columnas en blanco, en las columnas vacías que hemos agregado. Vamos a la hoja de formato, agregamos con este botón una nueva especificación, porque no hay una especificación para los componentes vacíos o en blanco. Hacemos clic en este botón y en selección específica escogemos la opción componente en blanco. Damos clic en aceptar, se agrega una nueva línea y en esta línea, en el área de datos, botón derecho, menú EPM, bloquear celda seleccionada y copiamos la palabra protection para sobreescribir la palabra all que viene por defecto. Lo mismo que hemos indicado a nivel de fila, vamos a especificarlo a nivel de columna. Con este botón agregamos el componente en blanco, vamos a la ficha de selección específica, opción componente en blanco, damos a aceptar, se inserta la línea, botón derecho sobre la celda de datos de este formato, bloquear celda seleccionada, copiamos o introducimos manualmente la palabra protection. Activamos la casilla aplicar, vamos a la hoja de nuestro informe, actualizamos, tratamos de modificar las celdas de las columnas vacías y vemos el mensaje en donde se indica que es una celda de solo lectura. A estas columnas las vamos a dar otro color para diferenciarlas de los otros elementos del informe. Vamos a nuestra hoja de formato, en componente en blanco para filas, pulsamos botón derecho y vamos a darle un color gris de fondo. Podemos utilizar las opciones de copiar formato de Excel para replicar el formato dado a una celda a otra, y en este caso el uso lo vamos a ampliar a all para las dos especificaciones de formato para el componente en blanco. Vamos a la hoja del informe, menú EPM, actualizar, y nos quedaría retirar esta especificación de formato que le habíamos asignado al formato por defecto. Vamos al formato e indicamos que el formato a nivel base no será este, dado que lo estamos especificando en el área de componentes de dimensión. Vamos a la hoja del informe, actualizamos y este sería el aspecto de nuestro informe con las celdas bloqueadas y solo con las celdas habilitadas a nivel base. Esta fila corresponde al formato que hemos especificado para un miembro de dimensión, en este caso para la dimensión account. Vamos a indicar que solamente se aplique al dato, borramos en la celda usar la palabra all, vamos a la hoja del informe, actualizamos y comprobamos que al introducir un valor
Este se pone en rojo tal como lo hemos especificado, pero una vez modificada la celda, toma el formato indicado en el componente cambiado. Este formulario de entrada podríamos almacenarlo en el servidor para que pueda ser utilizado por otros usuarios de la red que tuviesen las aplicaciones clientes de VPC, o podríamos distribuirlo por correo a otros usuarios, pero podrían tener problemas para abrir este informe o formulario si es que no tienen instalado una aplicación cliente para VPC. En estos casos podemos utilizar el modo de desconexión, el cual nos permite guardar un informe para que cuando sea abierto no se produzca error con las fórmulas EPM que contuviese este informe. Si observamos las fórmulas del informe, al utilizar esta opción se antepone una función de Excel con una constante, y de este modo no se generaría error si es que este informe o formulario se abre en una máquina en donde no estuviese instalado el EPM o no se hubiese iniciado sesión con el EPM Adin. Ten presente, cuando estás utilizando el modo de desconexión, casi la totalidad de las opciones del EPM Adin o el plugin EPM se deshabilitan. Deshabilitando el modo de desconexión, estas opciones se vuelven a habilitar. También ten presente que este informe está bloqueado, por consiguiente no se puede modificar. Para que puedas modificar el informe, tendrás que ir nuevamente a opciones de hoja, te pedirá la contraseña que has introducido previamente, vas a la ficha protección y activas la opción sin protección, das a aceptar y ya podrás modificar y hacer los cambios que fuesen necesarios en este informe. Pero las opciones de bloqueo que hubieses especificado en la hoja de formato se deshabilitan. Tendrás que volver a bloquear la hoja, que la opción estándar de Excel, dado que le damos el control al EPM, y si más adelante incluyes código Visual Basic o macros, podrás bloquear y desbloquear esta hoja vía código de este lenguaje de programación.